Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Vargas, estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Universidad Surcolombiana con código de estudiante número 2018-1-166586. Hoy voy a estar presentando ante ustedes los presupuestos para reconocer la retractación en el delito de calumnia presentados en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con el auto del 8 de octubre de 2008. Para empezar, se pronuncia la sala acerca de los recursos de reposición y apelación interpuestos por el señor Pedro Pablo Trujillo, representante a la Cámara, contra la resolución de acusación proferida en su contra por la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Vida de Ibagué. Esta investigación penal inicia legalmente mediante el auto del 22 de diciembre de 2005 en base a una denuncia presentada por la fiscal 47 seccional Isabel Núñez Villalba contra el doctor Pedro Pablo Trujillo. En, en esta denuncia escrita se denuncia que el 25 de noviembre de 2005 la Fiscalía 47 seccional decretó medida de aseguramiento contra el señor José Vidal Oyuela, alcalde del municipio de Saldaña, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Su denunciado, el doctor Pedro Pablo, en este caso, quien en este caso vendría siendo el apoderado judicial del señor José Vidal, en la primera semana de diciembre, última semana de noviembre, fue entrevistado por un noticiero local y manifestó en dicho noticiero que la providencia obedecía a una estrecha amistad entre la suscrita con el señor Contralor Departamental, que era un amangualamiento con el citado Contralor, ya que la suscrita se lo pasaba, pues, de fiesta en el municipio del Guamo. Según la denuncia de la fiscal, el citado profesional pretendía desacreditarla como funcionaria judicial públicamente y no es verdad que ella tuviese una amistad estrecha con el señor Contralor Departamental y que las decisiones tomadas por ella jamás han sido un producto de compadrazgos ni amistades estrechas ni porque se la pasa pues de fiesta con sujetos procesales y que jamás ha tomado trago con el susodicho de acuerdo a lo expresado por el abogado. De acuerdo a las acusaciones realizadas por la fiscal 47, la Fiscalía Séptima de la Unidad de Delitos contra la Vida de Ibagué profirió resolución de acusación en contra del señor Pedro Pablo Trujillo como presunto autor responsable del delito de injuria, apoyado en los artículos 220, 222 y 223 del Código Penal, que consagran los delitos de injuria, injurias indirectas y las circunstancias de agravación punitivas relativa a la utilización de un medio de comunicación masiva. También dio por sentado que debido a la imposición de la declaración preventiva contra su cliente, Pedro Pablo ofreció una entrevista ante un noticiero local expresando su descontento y manifestando deshonrosamente acusaciones en contra de la querellante y mostrándola injustificadamente como una persona dedicada a simplemente estar de fiesta en un municipio en el cual ella se desempeñaba como fiscal, hechas con el propósito, pues obviamente, de desacreditarla debido al desacuerdo que mostraba con la decisión adoptada por ella, logrando un gran impacto, obviamente, en la comunidad por estar dirigidas contra una funcionaria que aparentemente siempre tuvo el respeto de todo el mundo. También insiste en que los medios de convicción evidenciaron el aforado entregando pues estas declaraciones radicales cuando se desempeñaba como el apoderado judicial del señor José Vidal. Y si no estaba de acuerdo con la decisión, considera debió no hacer uso de esos recursos y no utilizar los medios de comunicación social pues para mostrar su descontento. Ahora bien, por tratarse específicamente de un abogado, debió ser más respetuoso al exteriorizar sus sentimientos, los cuales sabía atentaban contra la honra y dignidad de la querellante, ya que el solo hecho de publicar esas expresiones, pues constituyen una afrenta a la honra y dignidad de la funcionaria judicial, pues con mayor razón si se hicieron a través de un medio de comunicación radial, afectando notablemente su dignidad y pues también su reputación. Pues todo esto teniendo en cuenta el contexto social y personal en que el procesado lanzó dichas expresiones injuriosas y pues a sabienda de su significado y que con ellas causaría definitivamente un perjuicio a la querellante.
También adecuó su comportamiento al punible de injuria. Ahora bien, en base a dicha decisión tomada por la Sala Séptima, el aforado interpuso los recursos de reposición y pues apuntó a obtener la revocatoria de la decisión, eh, pues pidiendo en sí que se decrete la nulidad de la acusación por la violación de sus derechos de defensa y la contradicción y los principios de la investigación integral, la presunción de inocencia y por calificarse el proceso sin la práctica de medios de prueba que corroboraran o desvirtuaran las imputaciones. También encuentra aportados solo medios de convicción de cargo, sin preocuparse del arribo de pruebas tendientes a ratificar o desvirtuar los hechos, omisión con la cual se podría inducir al instructor a emitir un falso juicio de identidad o de raciocinio. Ahora bien, de aducirse que en el juicio hay un periodo de pruebas, estima el acusado, se prejuzgaría y violaría el principio de la presunción de inocencia establecido en la Carta Magna, debido a que el Código del Procedimiento Penal obliga al instructor a investigar tanto favorable como lo desfavorable al imputado y calificar lo actuado con la presencia de la prueba necesaria. Y en este caso, pues faltan aquellas que suministren elementos de juicio suficientes para proceder con su calificación. También rechaza el valor otorgado a los testimonios por carecer de imparcialidad en razón de provenir de personas que son vinculadas cercanamente a la Fiscalía y estar presionadas por la investidura de la querellante, o sea, por su nivel de mando. También de ser declarantes oídas quienes no pueden acreditar si se trataba de su voz, circunstancia demostrable solo a través de una prueba técnica y pues que afirmen no haber visto a la fiscal ingiriendo licor. En su parecer no demuestra lo contrario, pues solo pertenecían a ella solo permanecían con ella en horas de oficina. En base a lo anterior expuesto, el problema jurídico radica en si se debe o no se debe revocar la resolución de acusación proferida en contra del señor Pedro Pablo Trujillo por la Fiscalía Séptima Seccional de la Unidad de Vida y otros de Ibagué por el delito de injuria. La Sala debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley 599 de 2000, dicho sea de paso, nuestro Código Penal, donde dice que no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de dicha injuria o calumnia se retractare voluntariamente antes de dictarse la sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación se haga a costa del responsable, en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en las que señale el funcionario judicial de los demás casos. Respecto a esto, se dice que no procede el inicio de la acción si la retractación o rectificación se hace pública antes de formularse la denuncia. En el escrito de sustentación de los recursos de reposición y apelación, el procesado aportó certificación expedida por el director de la emisora Ondas de Ibagué, acreditando la rectificación y retractación que hizo en las emisiones del 7 de mayo al 6 de junio de 2007. De lo manifestado, pues en la entrevista realizada en la última semana de noviembre del año 2005, pues objeto de ser exonerado de responsabilidad penal, pues acorde con las previsiones del artículo 225 de nuestro Código Penal. Respecto de la nulidad planteada, pues pregona el impugnante las violaciones del debido proceso, del derecho de defensa y de los principios de investigación integral, por ser calificado el proceso pues solo con prueba de cargo. Y con el estudio del proceso, la Sala encuentra que los momentos procesales que constituyen el debido proceso en la fase instructiva fueron cumplidos por la Fiscalía previo a impartir su calificación. Asimismo, fueron materializadas las garantías procesales del impugnante, en especial las de defensa y de investigación integral. Ahora bien, con el apoyo en la querella que puso la Fiscalía Séptima Seccional de Ibagué, se abrió investigación en contra del señor Pedro Pablo, frustrada como fue la realización de la audiencia de conciliación, ordenó su vinculación a través de indagatoria, la cual no se realizó por su inasistencia reiterada, motivando en ello la declaración del reo ausente y la designación de un defensor de oficio. La clausura de la investigación pues sobrevino al recaudo de la prueba necesaria para calificar, decisión que, impugnada por el proceso, no fue revocada.
Con el cierre de la instrucción, la Fiscalía pues cumplió los preceptos del artículo 393 de la Ley 600 del 2000, estimando recaudada la prueba necesaria para calificar en el mérito sumarial. Y pues a tenor de esta norma, el instructor debe clausurar la investigación cuando estima recaudada la prueba necesaria para calificar o de haber vencido el término instructivo. Ahora bien, en esta reclamación desecha la tesis relativa en la que la decisión está condicionada a la práctica de todas las pruebas ordenadas o surgidas entre ellas, menos de todas aquellas cuyo recaudo sea posible, pues solo debe reunir las que valore imprescindibles para impartir calificación a mérito sumarial. Por el delito de injuria, pues para que sea válida la configuración de este tipo penal es imprescindible que el sujeto activo consciente y voluntariamente impute a otra persona conocida o determinable un hecho capaz de lesionar su honra y además conocer el carácter deshonroso de la imputación y la capacidad de daño y menoscabo a la integridad moral del afectado de la imputación. En este contexto, el acusado aseveró que la medida de aseguramiento fue el fruto de la amistad que unía pues a la fiscal y el entonces contralor departamental, el señor Mariano Rodríguez, constituido pues como parte civil dentro de esta actuación, y de la manguala que tenían deducida de los comentarios de los vecinos del municipio de Saldaña, consistentes en que pues la pasaban juntos todo el tiempo y que en base a esto fue tomada la decisión. Pero de estas manifestaciones la Fiscalía únicamente estimó como injuriosas las referidas a que la doctora Isabel Muñoz pues se la pasaba en el Guamo ingiriendo licor en compañía del contralor departamental, a las cuales la sala debe limitarse en su valoración por virtud de las restricciones propias de la impugnación, ya que la sustentación se ciñó a demostrar su atipicidad de esas últimas expresiones. Debemos recordar que el artículo 39 del Código del Procedimiento Civil, pues como poder disciplinario, atribuye al juez la facultad para sancionar con pena inconmutable hasta por 5 días a quienes le falten el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, estableciendo el trámite que previamente debe observar. Por otra parte, el canon 144-5 de la Ley 600 del 2000 consagra como medida correccional aplicable por los funcionarios judiciales, pues sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quien le falte el debido respeto en ejercicio de esas funciones o por razón de ellas, previendo en el parágrafo 2 del numeral 9 que lo anterior se aplicaría sin el prejuicio de las investigaciones disciplinarias o penales, pues a que haya lugar. Por otra parte, la Ley 270 de 1996, en el artículo 58, pues difiere a los magistrados, fiscales y jueces la potestad correccional, a través de lo cual pues pueden sancionar al particular que le falte el respeto, pues con ocasión del servicio, por razón de sus actos oficiales o desconozca órdenes impartidas por ellos en el ejercicio de sus atribuciones legales. Esos son mecanismos de los que la funcionaria judicial en ese momento no hizo uso, nuestra querellante, pues profiriendo la acción penal por la posible comisión del delito de injuria, pues punible que, como viene a verse, no se tipifica en este caso. Pues por lo anterior expuesto, la Corte resuelve revocar la resolución de acusación dictada por la Fiscalía Séptima de la Unidad de Delitos contra la Vida de Ibagué, y en su lugar precluir la investigación a favor del representante de la Cámara, el señor Pedro Pablo Trujillo Ramírez, pues por la atipicidad de la conducta atribuida en dicha decisión tomada por la Sala Séptima.